Viaje al centro de la Tierra, de Jules Verne. Imposible me sería describir la serie de sentimientos que agitaron al profesor Lidenbrock. La estupefacción primero, la incredulidad después y por último la cólera. Jamás había visto un hombre tan chasqueado al principio, tan irritado después. Las fatigas de la travesía, los peligros corridos en ella, todo resultaba inútil. Era preciso empezar de nuevo. Habíamos retrocedido a un punto de partida, pero mi tío se sobrepuso enseguida. «¡Ah!», exclamó, «con que la fatalidad me juega tales trastadas, con que los elementos conspiran contra mí, con que el aire, el fuego y el agua combinan sus esfuerzos para ponerse a mi paso. Pues bien, ya se verá de lo que mi voluntad es capaz. No cederé, no retrocederé una línea y veremos quién puede más, si la naturaleza o el hombre». De pie sobre la roca, amenazador, colérico, Otto Lidenbrock, a semejanza del indomable Ajax, parecía desafiar a los dioses, mas yo creí oportuno intervenir y refrenar aquel ardor insensato. «Escúcheme, tío», le dije con voz enérgica, «existe en la tierra un límite para todas las ambiciones, y no se debe luchar en contra de lo imposible. No estamos bien preparados para un viaje por mar. 500 leguas no se recorren fácilmente sobre una balsa, con una manta por vela y mi débil bastón por mástil, y teniendo que luchar contra los vientos desencadenados. No podemos gobernar nuestra balsa, somos juguetes de las tempestades, y solo se le puede ocurrir a unos locos intentar por segunda vez esta travesía imposible». Por espacio de 10 minutos, pude desarrollar esta serie de razonamientos, todos ellos refutables, sin ser interrumpido, pero esto se debió a que, absorbido por otras ideas, no oyó mi tío ni una sola palabra de mi argumentación. «¡A la balsa!», exclamó de improviso. Y esta fue la única respuesta que obtuve. Por más que supliqué y me exasperé, me estrellé contra su voluntad, más firme que el granito. Hans acababa entonces de reparar la balsa. Parecía enteramente que este extraño individuo adivinaba los pensamientos de mi tío. Con algunos trazos de madera fósil había consolidado el artefacto, el cual ostentaba ya una vela con cuyos flotantes pliegues jugueteaba la brisa. Dijo el profesor algunas palabras al guía y este comenzó enseguida a embarcar la impedimenta y a disponerlo todo para la partida. La atmósfera se hallaba despejada y el viento se sostenía del nordeste. ¿Qué podría yo hacer? ¿Luchar solo contra dos? Si al menos Hans se hubiera puesto de mi parte, pero no. Parecía como si el islandés se hubiese despojado de todo rasgo de voluntad personal y hecho voto de consagración a mi tío. Era preciso seguirles. Me disponía ya a ocupar en la balsa mi sitio acostumbrado, cuando me detuvo el profesor con la mano. «No partiremos hasta mañana», me dijo. Yo adopté la actitud de indiferencia del hombre que se resignó a todo. «No debo olvidar nada», añadió, «y puesto que la fatalidad me ha empujado a esta parte de la costa, no la abandonaré sin haberla reconocido». Para que se comprenda esta observación, será bueno advertir que habíamos vuelto a las costas septentrionales, pero no al mismo lugar de nuestra primera partida. Puerto Joven se encontraba situado más al oeste. Nada más razonable, por tanto, que examinar con cuidado los alrededores de aquel nuevo punto de recalada. «Vamos a practicar la descubierta», exclamé, y partimos los dos, dejando a Hans entregado a sus quehaceres. El espacio comprendido ante la línea donde expiraban las olas y las estribaciones del acantilado era bastante ancho, pudiéndose calcular en una media hora el tiempo necesario para recorrerla. Nuestros pies trituraban innumerables conchillas de todas formas y tamaños, pertenecientes a los animales de las épocas primitivas. Encontrábamos también enormes caparachos, cuyo diámetro era superior con frecuencia a 15 pies, que habían pertenecido a los gigantescos gliptodonios del período pliocénico, de los que la moderna tortuga es solo una pequeña reducción. El suelo se hallaba sembrado, además de una gran cantidad de despojos pétreos, especies de guijarros redondeados por el trabajo de las olas y dispuestos en líneas sucesivas, lo que me hizo deducir que el mar debió, en otro momento, ocupar aquel espacio. Sobre las rocas esparcidas y actualmente situadas fuera de su alcance, había dejado las olas señales evidentes de su paso.
Esto podía explicar hasta cierto punto la existencia de aquel océano a 40 leguas debajo de la superficie del globo. Pero en mi opinión, aquella masa de agua debía perderse poco a poco en las entrañas de la Tierra y provenía evidentemente de las aguas del océano que se abrieron paso hasta allí a través de alguna fenda. Sin embargo, era preciso admitir que esta fenda estaba en la actualidad taponada, porque de lo contrario, toda aquella inmensa caverna se habría llenado en un plazo muy corto. Tal vez esta misma agua, habiendo tenido que luchar contra los fuegos subterráneos, se había evaporado en parte, y esta era la explicación de aquellas nubes suspendidas sobre nuestras cabezas y de la producción de la electricidad que creaba tan violentas tempestades en el interior del macizo terrestre. Esta explicación de los fenómenos que habíamos presenciado me parecía satisfactoria porque por grandes que sean las maravillas de la naturaleza, hay siempre razones físicas que puedan explicarla. Caminábamos, pues, sobre una especie de terreno sedimentario, formado por las aguas como todos los terrenos de este periodo, tan ampliamente distribuidas por toda la superficie del globo. El profesor examinaba atentamente todos los intersticios de las rocas, sondeando con marcado interés la profundidad de cuantas aberturas se encontraba. Habíamos costeado por espacio de 1 milla las playas del mar de Lindenbrock, cuando el suelo cambió súbitamente de aspecto. Parecía removido, trastornado por una sacudida violenta de las capas inferiores. En muchos puntos, los hundimientos y protuberancias delataban una dislocación poderosa del macizo terrestre. Avanzamos con dificultad sobre aquellas fragosidades de granito mezclado con sílice y depósitos aluvionarios, cuando descubrió a nuestra vista una vasta llanura cubierta de osamentas. Parecía un inmenso cementerio donde se confundían los eternos despojos de las generaciones de 20 siglos. Elevados montones de restos se extendían cual mar ondulado hasta los últimos límites del horizonte, perdiéndose entre las brumas. Se acumulaba allí, en un espacio de unas 3 millas cuadradas, toda la vida de la historia animal, que apenas sí ha empezado a escribirse en los demasiado recientes terrenos del mundo habitado. Una curiosidad impaciente nos atraía, sin embargo. Nuestros pies trituraban con un ruido seco los restos de aquellos animales prehistóricos, aquellos fósiles cuyos raros e interesantes despojos se disputarían los museos de las grandes ciudades. Las vidas de 1 millar de Cuvieres no hubieran bastado para reconstruir los esqueletos de los seres orgánicos hacinados en aquel magnífico osario. Yo estaba estupefacto. Mi tío había elevado sus descomunales brazos hacia la espesa bóveda que nos servía de cielo. Su boca desmesuradamente abierta, sus ojos que fulguraban bajo los cristales de sus gafas, su cabeza que se movía en todas direcciones, toda su actitud, en fin, demostraba un asombro sin límites. Se veía ante una inapreciable colección de lepoterios, mericoterios, mastodontes, protopitecos, pterodáctilos y de todos los monstruos antediluvianos acumulados allí para su satisfacción personal. Imagínense a un apasionado bibliómano transportado de repente a la famosa biblioteca de Alejandría, incendiada por Omar, y que un portentoso milagro hubiera hecho renacer de sus cenizas, y tendrán una idea del estado de ánimo del profesor Lindenbrock. Pero mayor fue su asombro cuando, corriendo a través de aquel polvo volcánico, levantó un cráneo del suelo y exclamó con voz temblorosa: ¡Axel, Axel, una cabeza humana! ¿Una cabeza humana, tío?, respondí, no menos sorprendido. Sí, sobrino. Ah, señor Milne Edwards. Ah, señor Catfax. Qué lástima que no se encuentran aquí donde me encuentro yo, el humilde Otto Lindenbrock. Para comprender esta evocación dirigida por mi tío a los ilustres sabios franceses, es preciso saber, poco antes de nuestra partida, había tenido lugar un hecho de trascendental importancia para la paleontología. El 28 de marzo de 1863, unos trabajadores, haciendo excavaciones en las canteras de Moulin-Quignon, cerca de Abbeville, en el departamento de Somme de Francia, bajo la dirección del señor Boucher de Perse, encontraron una mandíbula humana a 14 pies de profundidad. Era el primer fósil de esta clase sacado a la luz del día. Junto a él fueron halladas hachas de piedra y sílices tallados, coloreados y revestidos por el tiempo de una especie de barniz uniforme.
Este descubrimiento produjo gran ruido, no solamente en Francia, sino en Alemania e Inglaterra también. Varios sabios del Instituto francés, los señores Quatrefages y Milne Edwards, entre otros, tomaron el asunto muy a pecho, demostraron la incontestable autenticidad de la osamenta en cuestión, y fueron los más ardientes defensores del proceso de la quijada, según la expresión inglesa. A los geólogos del Reino Unido, señores Falconer, Busk, Carpenter, etc., que admitieron el hecho como cierto, se sumaron los sabios alemanes, destacándose entre ellos por su calor y entusiasmo, mi tío Lindenbrock. La autenticidad de un fósil humano de la época cuaternaria parecía, por consiguiente, incontestablemente demostrada y admitida. Cierto es que este sistema había tenido un adversario encarnizado en el señor Elías de Beaumont, sabio de autoridad bien sentada, quien sostenía que el terreno de Moulin-Quignon no pertenecía al diluvium, sino a una capa menos antigua, y de acuerdo en este particular con Cuvier, no admitía que la especie humana hubiese sido contemporánea de los animales de la época cuaternaria. Mi tío Lindenbrock, de acuerdo con la gran mayoría de los geólogos, se hallaba mantenido en sus 13, sosteniendo numerosas controversias y disputas, en tanto que el señor Elías de Beaumont se quedó casi solo en el bando opuesto. Conocíamos todos los detalles del asunto, pero ignorábamos que desde nuestra partida había hecho la cuestión nuevos progresos. Otras mandíbulas idénticas, aunque pertenecientes a individuos de tipos diversos y de naciones diferentes, fueron halladas en las tierras livianas y grises de ciertas grutas en Francia, Suiza y Bélgica, asimismo como armas, herramientas, utensilios y osamentas de niños, adolescentes, adultos y ancianos. La existencia del hombre cuaternario se afirmaba pues más cada día. Pero no era esto solo. Nuevos despojos exhumados del terreno terciario plioceno habían permitido a otros sabios más audaces aún asignar a la raza humana una antigüedad muy remota. Cierto que estos despojos no eran osamentas del hombre, sino productos de su industria, como tibias y fémures de animales fósiles, estriados de un modo rectangular, esculpidos por decirlo así, y que ostentaban señales evidentes del trabajo humano. El hombre, pues, subió de un solo salto en la escala de los tiempos un gran número de siglos, era anterior al mastodonte y contemporáneo del Elephas meridionalis, tenía en una palabra 100.000 años de existencia. Toda vez que esta es la antigüedad asignada por los afamados geólogos a la formación de los terrenos pliocénicos. Tal era a la sazón el estado de la ciencia paleontológica, y lo que conocíamos de ella bastaba para explicar nuestra actitud en presencia de aquel osario del mar de Lindenbrock. Se comprenderán pues fácilmente el júbilo y la estupefacción de mi tío, sobre todo cuando 20 pasos más adelante encontró frente a sí un ejemplar del hombre cuaternario. Era un cuerpo humano perfectamente reconocible, había sido conservado durante tantos siglos por un suelo de naturaleza especial como el del cementerio de San Miguel en Burdeos. No sabría decirlo, pero aquel cadáver de piel tersa y apergaminada, con los miembros aún jugosos, por lo menos a la vista, con los dientes intactos, la cabellera abundante y las uñas de los pies y de las manos prodigiosamente largas, se presentaba ante nuestros ojos tal como había vivido. Quedé sin hablar ante aquella aparición de un ser de otra edad tan remota. Mi tío, tan locuaz y discutidor de costumbre, enmudeció también. Levantamos aquel cadáver, lo enderezamos pues, palpamos su torso sonoro y él parecía mirarnos con sus órbitas vacías. Tras algunos instantes de silencio, el catedrático se sobrepuso al tío. Otto Lindenbrock, dejándose llevar por su temperamento, olvidó las circunstancias de nuestro viaje, el medio en que nos hallábamos, la inmensa caverna que nos cobijaba, y creyéndose sin duda en la universidad, dando una conferencia a sus discípulos, dijo en tono doctoral, dirigiéndose a un auditorio imaginario: «Señores, tengo el honor de presentarles un hombre de la época cuaternaria. Grandes sabios han negado su existencia, y otros, no menos ilustres, la han afirmado y defendido. Si se hallasen aquí los Santo Tomás de la paleontología, lo tocarían con el dedo y se verían obligados a reconocer su error. Sé muy bien que la ciencia debe ponerse en guardia contra estos descubrimientos. No ignoro la inicua explotación que han hecho de los hombres fósiles los Barnum y otros charlatanes de su misma ralea.
Conozco perfectamente la historia de la rótula de Ajax, del supuesto cadáver de Orestes, hallado por los esparteros. He leído las memorias relativas al esqueleto de Trapani, descubierto en el siglo XIV, en el cual se creyó reconocer a Polifemo, y la historia del gigante desterrado durante el siglo XVI, en los alrededores de Palermo. Conocen lo mismo que yo, el análisis practicado cerca de Lucerna en 1577 de las grandes osamentas que el célebre médico Félix Plater dijo pertenecían a un gigante de 19 pies. He devorado los traslados de Casanió y todas las memorias, folletos, discursos y contradiscursos publicados a propósito del esqueleto del rey de los Imbros, Teutoboco, el invasor de Galia, exhumado en 1613 de un arsenal del Delfinado. En el siglo XV hubiera combatido con Pedro Campet la existencia de los preadamitas de Chusser. He tenido entre mis manos el escrito titulado Higan. Aquí reapareció el defecto peculiar de mi tío, quien cuando hablaba en público no podía pronunciar los nombres difíciles. El escrito prosiguió, titulado Higan, pero se atascó de nuevo. Giganteo. Imposible. El enrevesado vocablo no quería salir. ¿Cuántos se hubieran reído del pobre profesor en la universidad? Giganteostología, concluyó el profesor Lindenbrock entre dos juramentos terribles, y animándose después, prosiguió. Sí, señores, no ignoro nada de esto. Sé también que Cuvier y Blumenbach han reconocido en estas osamentas simples huesos de mamut y de otros animales de la época cuaternaria. Pero en el caso actual, la duda solo sería una injuria a la ciencia. Ahí tienen el cadáver. Pueden verlo, tocarlo. No se trata de un esqueleto, sino de un cadáver intacto, conservado únicamente con un fin antropológico. No quise contradecir esta aserción. Si pudiese lavarlo en una solución de ácido sulfúrico, añadió el profesor, haría desaparecer todas las partes terrosas y esas conchillas resplandecientes incrustadas en él, pero no poseo de momento del precioso disolvente. Sin embargo, este cadáver, tal como le ven ahora, nos referirá su historia. El profesor entonces tomó el cadáver fósil manejándolo con la destreza de los que se dedican a mostrar curiosidades. ¿Ya lo ven?, prosiguió. No tiene 6 pies de altura, y nos encontramos por tanto a gran distancia de los pretendidos gigantes. Por lo que respecta a la raza a la cual pertenece, es incontestablemente caucásica. La raza blanca, la nuestra, el cráneo de este fósil es regularmente ovoideo, sin un desarrollo excesivo de los pómulos ni un avance exagerado de la mandíbula. No presenta ninguna señal de promactismo que modifique el ángulo facial. Midan este ángulo y hallarán que tiene cerca de 90 grados, pero de ir todavía más lejos en el camino de las deducciones, me atrevería a afirmar que este ejemplar humano pertenece a la familia que se extiende desde la India hasta los límites de la Europa occidental. No sonrían, señores. No se sonreía a nadie, pero era tal la costumbre que el profesor tenía de ver sonreír a todo el mundo durante sus sabias disertaciones. Sí, prosiguió animándose de nuevo. Se trata de un hombre fósil y contemporáneo de los mastodontes cuyas osamentas llenan este anfiteatro, pero no osaré decirles por qué vía ha llegado aquí, de qué modo esas capas donde yacían se han deslizado a esta enorme caverna del globo. Sin duda en la época cuaternaria se verificaban aún trastornos considerables en la corteza terrestre. El enfriamiento continuo del globo producía grietas, sendas, hendeduras por las cuales se escurría probablemente una parte del terreno superior. No quiere esto decir que sustente yo esta teoría, pero el hecho es que aquí tenemos al hombre, rodeado de las obras de su propia mano, de esas hachas, de esos sílices tallados, que han constituido la edad de piedra. A menos que haya venido como yo, como un excursionista, como un cultivador de la ciencia, no puedo poner en duda la autenticidad de su remoto origen. Enmudeció el profesor y prorrumpieron mis manos en unánimes aplausos. Por otra parte, mi tío tenía razón, y otros bastante más sabios que su sobrino habrían tenido que tentarse la ropa antes de tratar de combatirle. Otro indicio, aquel cadáver fosilizado no era el único que había en aquel inmenso osario. A cada paso que dábamos encontrábamos otros nuevos, de suerte que mi tío tenía donde elegir el más maravilloso ejemplar para convencer a los incrédulos.
A decir verdad, era un asombroso espectáculo el que ofrecían aquellas generaciones de hombres y de animales confundidos en aquel cementerio. Pero se nos presentaba una grave cuestión que no osábamos resolver. Aquellos seres animados se habían deslizado mediante una conmoción del suelo hasta las playas del mar de Lindenbrock cuando ya estaban convertidos en polvo, o vivieron allí en aquel mundo subterráneo, bajo aquel cielo fantástico, naciendo y muriendo como los habitantes de la superficie de la Tierra. Hasta entonces, solo se nos habían presentado vivos los peces y los monstruos marinos. ¿Erraría aún por aquellas playas desiertas algún hombre del abismo? Nuestros pies siguieron hollando durante media hora aún aquellas capas de osamentas. Avanzábamos impulsados por una ardiente curiosidad. ¿Qué otras maravillas y tesoros para la ciencia encerraba aquella caverna? Mi mirada se hallaba preparada para todas las sorpresas y mi imaginación para todos los asombros. Las orillas del mar habían desaparecido hacía ya mucho tiempo. Detrás de las colinas del osario, el imprudente profesor se alejaba demasiado de mí, sin miedo de extraviarse. Avanzábamos en silencio, bañados por las ondas eléctricas, por un fenómeno que no puedo explicar, y gracias a su difusión, que entonces era completo, alumbraba la luz de una manera uniforme las diversas superficies de los objetos. Como no dinamaba de ningún foco situado en una punta determinada del espacio, no producía efecto alguno de sombra. Todo ocurría como si nos encontrásemos en pleno mediodía y en pleno estío, en medio de las regiones ecuatoriales, bajo los rayos verticales del sol. Todos los vapores habían desaparecido. Las rocas, las montañas lejanas, algunas masas confusas de selvas alejadas, adquirían un extraño aspecto bajo la equitativa distribución del fluido luminoso. Nos parecíamos al fantástico personaje de Hoffman que perdió su sombra. Después de una marcha de 1 milla, llegamos al lindero de una selva inmensa que en nada se parecía al bosque de hongos próximo a Puerto Joven. Contemplábamos la vegetación de la época terciaria en toda su magnificencia. Grandes palmeras de especies actualmente extinguidas, soberbios guanos, pinos, tejos, cipreses y tuyas representaban la familia de las coníferas y se enlazaban entre sí por medio de una inextricable red de bejucos. Una alfombra de musgos y de páticas cubría muellemente la tierra. Algunos arroyos murmuraban debajo de aquellas sombras, si es que puede aplicárseles tal nombre, toda vez que en realidad no había sombra alguna. En sus márgenes crecían helechos arborescentes parecidos a los que se criaban en los invernáculos del mundo habitado. Solo faltaba el color a aquellos árboles, arbustos y plantas, privados del calor vivificante del sol. Todo se confundía en un tinte uniforme, parduzco y como marchito. Las hojas no poseían su natural verdor, y las flores, tan abundantes en aquella época terciaria que las vio nacer, sin color ni perfume a la sazón, parecían hechos de papel descolorido bajo la acción de la luz. Mi tío Lindenbrock se aventuró bajo aquellas gigantescas selvas. Yo le seguí no sin cierta aprensión, puesto que la naturaleza había acumulado allí una abundante alimentación vegetal. ¿Quién nos aseguraba que no había en su interior formidables mamíferos? Veía en los amplios claros que dejaban los árboles derribados y carcomidos por la acción del tiempo, plantas leguminosas acerinas, rubráceas y otras 1000 especies comestibles, codiciadas por los rumiantes de todos los periodos. Después aparecían confundidos y entremezclados los árboles de las regiones más diversas de la superficie del globo. Crecía en la encina al lado de la palmera, el eucalipto australiano se apoyaba en el abeto de Noruega, el abedul del norte, entrelazaba sus ramas con las del kauri zelandés. Había suficiente motivo para confundir la razón de los más ingeniosos clasificadores de la botánica terrestre. De repente me detuve, y detuve con la mirada a mi tío. La luz difusa permitía distinguir los menores objetos en la profundidad de la selva. Había creído ver... No, veía en realidad con mis ojos unas sombras inmensas agitarse debajo de los árboles.
eran efectivamente animales gigantescos. Todo un rebaño de mastodontes, no ya fósiles sino vivos, parecidos a aquellos cuyos restos descubrieron en 1801 en los pantanos de Ohio. Contemplaba aquellos elefantes monstruosos cuyas trompas se movían entre los árboles como una legión de serpientes. Escuchaba el ruido de sus largos colmillos, cuyo marfil taladraba los viejos troncos. Crujían las ramas y las hayas arrancadas en cantidades enormes, desaparecían por las inmensas fauces de aquellos enormes monstruos. El sueño en el que había visto renacer todo el mundo de los tiempos prehistóricos, de las épocas ternaria y cuaternaria, tomaba forma real, y estábamos allí solos en las entrañas del globo, a merced de sus feroces habitantes. Mi tío miraba atónito. «Vamos», dijo de repente, asiéndome por el brazo. «Adelante, adelante». «No», exclamé. «Carecemos de armas. ¿Qué haríamos en medio de ese rebaño de gigantescos cuadrúpedos? Venga, tío, venga». Ninguna criatura humana podría desafiar impunemente la cólera de estos monstruos. «Ninguna criatura humana», respondió mi tío bajando la voz. «Te engañas, Axel, mira hacia allí. Me parece que veo un ser viviente. Un ser semejante a nosotros, un hombre». Miré encogiéndome de hombros, resuelto a llevar mi incredulidad hasta los últimos límites, pero no tuve más remedio que rendirme a la evidencia. En efecto, a menos de un cuarto de hora, apoyado sobre el tronco de un enorme cauris, un ser humano, un proteo de aquellas subterráneas regiones, un nuevo hijo de Neptuno, apacentaba aquel innumerable rebaño de mastodontes. In manis precoris custos imanior ipse. Sí, imanior ipse. No se trataba ya del ser fósil cuyo cadáver habíamos levantado en el osario, sino de un gigante capaz de imponer su voluntad a aquellos monstruos. Su talla era mayor de 12 pies, su cabeza del tamaño de la de un búfalo. Desaparecía entre las espesuras de una cabellera inculta, de una melena de crines parecida a la de los elefantes de las primeras edades. Blandía en su mano un enorme tronco digno de aquel pastor antediluviano. Habíamos quedado inmóviles, estupefactos. Podíamos ser de un momento a otro descubiertos, había que huir. venga usted!», exclamé, tirando de mi tío, quien por primera vez hubo de dejarse arrastrar. Un cuarto de hora más tarde nos hallábamos fuera de la vista de aquel formidable enemigo. Y ahora que pienso en ello con tranquilidad, ahora que ha renacido la calma en mi espíritu y han transcurrido meses desde este extraño y sobrenatural encuentro, ¿qué debo pensar? ¿Qué creer? No, es imposible. Hemos sido juguetes de una alucinación de los sentidos. Nuestros ojos no vieron lo que creyeron ver. No existe en aquel mundo subterráneo ningún hombre. No habita en aquellas cavernas inferiores del globo una generación humana que no sospeche la existencia de los pobladores de la superficie ni se encuentra con ellos en comunicación. Es una insensatez, una locura. Prefiero admitir la existencia de algún animal cuya estructura se aproxime a la humana, de algún enorme simio de las primeras épocas geológicas, de algún prototipeco, de algún mesotipeco, parecido al que descubrió el señor Lartet en el lecho osífero de Sansan. Sin embargo, la talla del que vimos nosotros excedía a todas las medidas dadas por la paleontología moderna. Mas no importa, era un simio. Sí, un simio por inverosímil que sea. Pero un hombre vivo, y con él toda una generación sepultada en las entrañas de la tierra, es completamente imposible. Eso jamás. Entretanto, habíamos abandonado la selva clara y luminosa, mudos de asombro, anonadados bajo el peso de una estupefacción, rayan en el embrutecimiento. Corríamos a pesar nuestro. Era aquello una verdadera huida, semejante a esos arrastres espantosos que creemos sufrir en ciertas pesadillas. Instintivamente nos dirigíamos hacia el mar de Lindenbrock, y no sé en qué divagaciones se hubiera extraviado mi espíritu, a no ser por una preocupación que me condujo a observaciones más prácticas. Aunque estaba seguro de pisar un suelo que jamás hollaron mis pasos, advertía con frecuencia ciertos grupos de rocas cuya forma me recordaba a los de Puerto Joven. A veces había motivo sobrado para equivocarse.
Centenares de arroyos y cascadas se precipitaban saltando entre las rocas. Me parecía ver la capa de madera fósil, nuestro fiel Hans Bach, y la gruta en que había yo recobrado la vida. Algunos pasos más lejos, la disposición de las estribaciones del monte, el perfil sorprendente de una roca, venía a sumergirme de nuevo en un piélago de dudas. El profesor participaba de mi indecisión. No podía orientarse en medio de aquel uniforme panorama. Lo comprendí por algunas palabras que hubieron de escapársele. Evidentemente, le dije, no hemos vuelto a nuestro punto de partida, pero no cabe duda de que, contorneando la playa, nos aproximaremos a Puerto Joven. En ese caso, respondió mi tío, es inútil continuar esta exploración, y me parece lo mejor que regresemos a la balsa. Pero, ¿no te engañas, Axel? Difícil resulta el dar una contestación categórica, porque todas esas rocas se parecen unas a otras. Creo reconocer, sin embargo, el promontorio a cuyo pie construyó Hans el artefacto en que hemos cruzado el océano. Debemos encontrarnos cerca del pequeño puerto, si es que no es este mismo, añadí examinando un surgidero que creí reconocer. No, Axel, encontraríamos nuestras propias huellas al menos, y yo no veo nada. Pues yo sí veo, exclamé arrojándome sobre un objeto que brillaba sobre la arena. ¿Qué es eso? Mire usted, exclamé mostrando a mi tío un puñal que acababa de recoger. Calma, dijo este último. ¿Habías tú traído esa arma contigo? No, ciertamente, supongo que la habrá traído usted. No que yo sepa, es la primera vez que veo semejante objeto. Lo mismo me ocurre a mí, tío. Es extraño. No, por cierto, es sumamente sencillo. Los islandeses suelen llevar consigo esta clase de armas, y esta pertenece sin duda a nuestro guía que la ha perdido en esta playa. ¡A Hans!, dijo mi tío con acento de duda, sacudiendo la cabeza. Después examinó el arma atentamente. Axel, me dijo al fin con grave acento, este puñal es un arma del siglo XVI. Una verdadera daga de las que los caballeros llevaban a la cintura para asestar el golpe de gracia al adversario. Es de origen español y no ha pertenecido ni a Hans, ni a ti, ni a mí. ¿Cómo? ¿Quiere usted decir? Mira, si hubiera sido hundida en la garganta de un ser humano, no se habría mellado de esta suerte. La hoja está cubierta de una capa de herrumbre que no data de un día, ni de un año, ni de un siglo. El profesor se animaba, según su costumbre, dejándose arrastrar por su imaginación. Axel, prosiguió enseguida, nos encontramos en el verdadero camino del gran descubrimiento. Este puñal ha permanecido abandonado sobre la arena por espacio de 100, 200, 300 años y se ha mellado contra las rocas de este mar subterráneo. Mas no habrá venido solo, ni se habrá mellado por sí mismo, exclamé. Alguien nos ha precedido. Sí, un hombre. ¿Y ese hombre quién ha sido? Ese hombre ha grabado su nombre con este puñal. Ese hombre ha querido señalarnos otra vez con su propia mano el camino del centro de la Tierra. Busquémosle, busquémosle. E impulsados por un vivo interés, empezamos a recorrer la elevada muralla examinando atentamente las más insignificantes grietas que podrían ser el principio de alguna galería. De esta suerte llegamos a un lugar en que se angostaba la playa, llegando el mar casi a bañar las estribaciones del acantilado y no dejando más que un paso de una toesa a lo sumo de anchura. Entre dos protuberancias avanzadas de la roca, encontramos entonces la entrada de un túnel oscuro, y en una de esas peñas de granito descubrieron nuestros ojos atónitos dos letras misteriosas medio borradas ya, las dos iniciales del intrépido y fantástico explorador. ¡A ese!, exclamó mi tío. Arne Saknussemm, siempre Arne Saknussemm. Desde el principio de aquel accidentado viaje, había experimentado tantas sorpresas que creí que ya nada en el mundo podría maravillarme. Y sin embargo, ante aquellas dos letras, grabadas 3 siglos atrás, caí en un aturdimiento cercano a la estupidez. No solo leí en la roca la firma del sabio alquimista,
sino que tenía entre mis manos el estilete con que había sido grabada. A menos de proceder de mala fe, no podía poner en duda la existencia del viajero y la realidad de su viaje. Mientras estas reflexiones bullían en mi mente, el profesor Lindenbrock se dejaba arrastrar por un acceso algo ditirrámbico en Lur de Arne Saknussemm. ¡Oh, maravilloso genio!, exclamó. No has olvidado ninguno de los detalles que podrían abrir a otros mortales las vías de la corteza terrestre, y así tus semejantes pueden hallar al cabo de 3 siglos las huellas que tus plantas dejaron en el seno de estos subterráneos obscuros. Has reservado a otras miradas distintas de las tuyas la contemplación de extrañas maravillas. Tu nombre grabado etapa en etapa conduce derecho a su meta al viajero dotado de una audacia suficiente para seguirte. Y en el mismo centro de nuestro planeta estará también tu nombre, escrito por tu propia mano. Pues bien, también yo iré a firmar con mi mano esta última página de granito, para que desde ahora mismo este cabo, visto por ti, junto a este mar por ti también descubierto, sea para siempre llamado el Cabo Saknussemm. Estas fueron, poco más o menos, las palabras que sus labios pronunciaron, y al oírlas me sentí invadido por el entusiasmo que respiraba en ellas. Sentí que renací una nueva fuerza en el interior de mi pecho. Olvidé los padecimientos del viaje y los peligros del regreso. Lo que otro hombre había hecho, también quería hacerlo yo, y nada que fuese humano me parecía imposible. ¡Adelante! ¡Adelante!, exclamé lleno de entusiasmo. E iba a internarme ya en la oscura galería cuando el profesor me detuvo y él, el hombre de los entusiasmos, me aconsejó paciencia y sangre fría. Volvamos ante todo, me dije, a buscar a nuestro fiel Hans, y traigamos la balsa a este sitio. Obedecí esta orden no sin contrariedad, y me deslicé rápidamente por entre las rocas de la playa. Verdaderamente, tío, dije mientras caminábamos, que hasta ahora las circunstancias todas nos han favorecido. Ah, ¿lo crees así, Axel? Sin duda de ningún género. Hasta la tempestad nos ha traído al verdadero camino. Bendita la tempestad que nos ha vuelto a esta costa de donde la bonanza nos había alejado. Supongamos por un momento que nuestra proa, la proa de la balsa, hubiera llegado a encallar en las playas meridionales del mar de Lindenbrock. ¿Qué habría sido de nosotros? Nuestros ojos no hubieran tropezado con el nombre de Saknussemm y actualmente nos veríamos abandonados en una playa sin salida. Sí, Axel, es providencial que navegando hacia el sur hayamos llegado al norte y precisamente al Cabo Saknussemm. Debo confesar que es sorprendente, y que hay aquí un hecho cuya explicación desconozco en absoluto. Bah, ¿qué importa? Lo que debemos procurar es aprovecharnos de los hechos, no explicárnoslos. Sin duda, hijo mío, pero vamos a emprender otra vez el camino que conduce hacia el norte, a pasar nuevamente por debajo de los países septentrionales de Europa, Suecia, Rusia, Siberia, qué sé yo, en vez de engolfarnos bajo los desiertos de África o a las alas del océano de las cuales no quiero oír hablar más. Sí, Axel, tienes razón, y todo ha venido a redundar en provecho nuestro, toda vez que vamos a abandonar este mar, que por su horizontalidad no podía conducirnos al lugar apetecido. Vamos a bajar otra vez, a bajar sin descanso, a bajar siempre. Bien sabes que para llegar al centro del globo solo nos quedan que atravesar 1500 leguas. Bah, exclamé yo, no vale verdaderamente la pena hablar de esa pequeñez. En marcha, en marcha. Este insensato diálogo duraba todavía cuando nos reunimos con el cazador. Todo estaba preparado para la marcha inmediata. Todos los bultos habían sido embarcados. Tomamos asiento en la balsa y una vez izada la vela, navegamos barajando la costa en demanda del Cabo Saknussemm, llevando Hans el timón. El viento no era favorable para aquel artefacto que no lo podía ceñir. Así que en muchos lugares tuvimos que avanzar con la ayuda de los bastones cerrados. A menudo, las piedras situadas al filo del agua nos obligaban a dar rodeos importantes. Por fin, después de 3 horas de navegación, es decir, las 6 de la tarde, llegamos a un lugar propicio para el desembarco. Salté a tierra, seguido de mi tío y del islandés. Esta travesía no disminuyó mi entusiasmo. Al contrario, hasta propuse quemar nuestras naves a fin de cortarnos la retirada.
pero mi tío se opuso a ello. Le encontré muy frío. Al menos, dije, partamos sin perder un momento. Sí, hijo mío, pero antes examinemos esta nueva galería con objeto de saber si es preciso preparar las escalas. Mi tío puso en actividad su aparato de Ruhmkorff. Dejamos la balsa bien amarrada a la orilla y nos dirigimos marchando yo a la cabeza a la boca de la galería que solo distaba de allí 20 pasos. La abertura, que era casi circular, tenía un diámetro de 5 pies aproximadamente. El obscuro túnel estaba abierto en la roca viva y cuidadosamente barnizado por las materias eruptivas a las cuales dio paso en otra época. Su parte inferior se encontraba al nivel del suelo, de tal suerte que podía penetrarse en él sin dificultad alguna. Caminábamos por un plano casi horizontal, cuando al cabo de 6 pasos nuestra marcha se vio interrumpida por la interposición de una enorme roca. ¡Maldita roca!, exclamé con furor, al verme detenido de repente por un obstáculo infranqueable. Por más que buscamos de derecha a izquierda, por arriba y por abajo, no dimos con ningún paso, con ninguna bifurcación. Experimenté una viva contrariedad, y no me resignaba a admitir la realidad del obstáculo. Me agaché, miré por debajo de la roca sin hallar ningún intersticio. Examiné después la parte superior y tropecé con la misma barrera de granito. Hans paseó la luz de la lámpara a lo largo de la pared, pero esta no representaba la menor solución de continuidad. Era preciso renunciar a toda esperanza de descubrir un paso. Yo me senté en el suelo en tanto que mi tío recorría a grandes pasos aquel corredor de granito. «Pero, Saknussemm», exclamé yo. «Eso estoy pensando yo», dijo mi tío. «¿Se vería detenido quizás por esta puerta de piedra?» «No», repliqué vivamente. «Esta roca debe haber obstruido la entrada de una manera brusca a consecuencia de alguna sacudida sísmica o de uno de esos fenómenos magnéticos que agitan todavía la superficie terrestre. Han mediado largos años entre el regreso de Saknussemm y la caída de esta piedra. Es evidente que esta galería ha sido en otro tiempo el camino seguido por las lavas y que entonces las materias eruptivas circulaban por ella libremente. Mire usted, hay grietas recientes que surcan este techo de granito, construido con trazos de piedras enormes, como si la mano de algún gigante hubiera trabajado en esta obstrucción. Pero un día el empuje fue más fuerte y este bloque, cual clave de una bóveda que falla, se deslizó hasta el suelo dejando obstruido el paso. Henos, pues, ante un obstáculo accidental que no encontró Saknussemm, y si no la removemos, somos indignos de llegar al centro del mundo. Este era mi lenguaje, cual si el alma del profesor se hubiese albergado en mí toda entera. Me inspiraba el genio de los descubrimientos, olvidaba lo pasado y desdeñaba lo porvenir. Ya nada existía para mí en la superficie del esferoide en cuyo seno me había engolfado, ni ciudades, ni campos, ni Hamburgo, ni la Königstrasse, ni mi pobre joven, que a la sazón debía creerme para siempre perdido en las entrañas de la tierra. «Abrámonos camino a viva fuerza», dijo mi tío. «Derribemos esta muralla a golpes de azadón y de piqueta». «Es demasiado dura para eso», exclamé yo. «Entonces, recurramos a la pólvora, practiquemos una mina y volemos el obstáculo». «¿La pólvora? Sí, solo se trata de volar un trozo de roca». «Manos a la obra, Hans», exclamó entonces mi tío. Volvió el islandés a la bolsa y pronto regresó con un pico, del cual hubo de servirse para abrir un pequeño agujero. No era trabajo sencillo. Se trataba de abrir un orificio lo bastante considerable para contener 50 libras de algodón pólvora, cuya fuerza expansiva es 4 veces mayor que la de la pólvora ordinaria. Me hallaba en un estado de sobreexcitación espantoso. Mientras Hans trabajaba, ayudé activamente a mi tío a preparar una larga mecha de pólvora mojada y encerrada en una especie de tripa de tela. «Pasaremos», decía yo, «pasaremos», repetía mi tío. A medianoche, nuestro trabajo de zapa estaba terminado por completo. La carga de algodón de pólvora había sido depositada en el agujero, y la mecha se prolongaba a lo largo de la galería hasta salir al exterior. Solo faltaba una chispa para provocar la explosión. «Hasta mañana», dijo el profesor entonces.
Fue preciso resignarse y esperar todavía durante 6 largas horas. El siguiente jueves 27 de agosto fue una fecha célebre de aquel viaje subterráneo. No puedo acordarme de ello sin que el espanto haga aún palpitar mi corazón. A partir de aquel momento, nuestra razón, nuestro juicio y nuestro ingenio dejaron de tener participación alguna en los acontecimientos, convirtiéndonos en meros juguetes de los fenómenos de la Tierra. A las 6 ya estábamos de pie. Se aproximaba el momento de abrirnos paso a través de la corteza terrestre por medio de una explosión. Solicité para mí el honor de dar fuego a la mina. Una vez hecho esto, debería reunirme con mis compañeros sobre la balsa que no había sido descargada, y enseguida nos alejaríamos, con el fin de subtraernos a los peligros de la explosión, cuyos efectos podrían no limitarse al interior del macizo. La mecha, según nuestros cálculos, debía tardar 10 minutos en comunicar el fuego a la pólvora. Tenía pues tiempo bastante para refugiarme en la balsa. Me preparé, no sin cierta emoción, a desempeñar mi papel. Después de almorzar muy deprisa, se desembarcaron mi tío y el cazador, quedándome ya en la orilla, provisto de una linterna encendida que debía servirme para dar fuego a la mecha. «Anda, hijo mío», dijo el profesor. «Prende fuego al artificio y regrese inmediatamente. Esté usted tranquilo, tío, que no me entretendré en el recorrido». Me dirigí enseguida hacia la abertura de la galería, abrí la linterna y tomé la extremidad de la mecha. El profesor tenía el cronómetro listo. «¿Estás listo?», me gritó. «Listo», le respondí. «Pues bien, fuego, hijo mío». Acerqué rápidamente a la llama mi punta de la mecha, que empezó a chisporrotear enseguida, y corriendo como una exhalación, volví a la orilla. «¿Que vamos a desatracar?». Salté a bordo y Hans, de un violento empujón, nos impulsó hacia el mar, alejándose la balsa unas 20 toesas. Fue un momento de viva ansiedad. El profesor no apartaba la vista de las manecillas del cronómetro. «Faltan 5 minutos», decía, «faltan 4, faltan 3. Mi pulso latía con violencia. «Faltan 2, falta 1. ¡Desplómense, montañas de granito!». ¿Qué sucedió entonces? Me parece que no oí el ruido de la detonación, pero la forma de las rocas se modificó de pronto. Pareció como si se hubiese descorrido un telón. Vi abrirse en la misma playa un insondable abismo. El mar, como presa de un vértigo horrible, se convirtió en una ola enorme sobre la cual se levantó la balsa casi perpendicularmente. Los tres nos desplomamos. En menos de un segundo se extinguió la luz y quedamos sumidos en las más espantosas tinieblas. Sentí después que faltaba el punto de apoyo, no a mis pies, sino a la balsa. Creí que se nos iba a pique, pero no fue así, por fortuna. Hubiera deseado dirigir la palabra a mi tío, pero el rugir de las olas le habría impedido oírme. A pesar de las tinieblas, del ruido, de la sorpresa y de la emoción, comprendí lo que acababa de ocurrir. Al otro lado de la roca que habíamos volado existía un abismo. La explosión había provocado una especie de terremoto en aquel terreno agrietado. El abismo se había abierto y, convertido en torrente, nos arrastraba hacia él. Me consideré perdido. 1 hora, 2 horas, 3 horas, qué sé yo, transcurrieron así. Nos entrelazamos los brazos, nos hacíamos fuertemente con las manos a fin de no ser despedidos de la balsa. Se producían conmociones de extremada violencia cada vez que esta última chocaba contra las paredes. Estos choques, sin embargo, eran raros, de donde deduje que la galería se ensanchaba considerablemente. Aquel era, a no dudarlo, el camino de Saknussemm. Pero en vez de descender nosotros solos, habíamos arrastrado todo un mar con nosotros, gracias a nuestra imprudencia. Bien se comprenderá que estas ideas asaltaron mi mente de un modo vago y obscuro, costándome mucho trabajo asociarlas durante aquella vertiginosa carrera que parecía una caída. A juzgar por el aire que se me azotaba la cara, nuestra velocidad debía ser superior a la de los trenes más rápidos. Era pues imposible encender una antorcha en tales condiciones, y nuestro último aparato eléctrico
se había destrozado en el momento de la explosión. Grande fue pues mi sorpresa al ver repentinamente brillar una luz a mi lado que iluminó el semblante de Hans. El hábil cazador había logrado encender la linterna y aunque su llama vacilaba amenazando apagarse, lanzó algunos resplandores en aquella espantosa oscuridad. La galería era ancha, cual ya me había figurado. Nuestra insuficiente luz no nos permitía ver sus dos paredes a un tiempo. La pendiente de las aguas que nos arrastraban excedía la de los rápidos más insuperables de América. Su superficie parecía formada por un haz de flechas líquidas lanzadas con extrema violencia. No encuentro otra comparación que exprese mejor mi idea. La balsa corría a veces dando vueltas al impulso de ciertos remolinos. Cuando se aproximaba a las paredes de la galería, acercaba a ellas la linterna y su luz me permitía apreciar la velocidad que llevábamos al ver que los salientes de las rocas trazaban líneas continuas, de suerte que nos hallábamos, al parecer, encerrados en una red de líneas movedizas. Calculé que nuestra velocidad debía ser de 30 leguas por hora. Mi tío y yo nos mirábamos con inquietud, agarrados al trozo de mástil que quedaba, pues en el momento de la explosión, este último se había roto en 2 pedazos. Marchábamos con la espalda vuelta al aire para que no nos asfixiase la rapidez de un movimiento que ningún poder humano podía contrarrestar. Las horas, entre tanto, transcurrían y la situación no cambiaba, hasta que un nuevo incidente vino a complicarla. Como tratase de arreglar un poco la carga, vi que la mayor parte de los objetos que componían nuestro impedimento habían desaparecido en el momento de la explosión, cuando fuimos envueltos por el mar. Quise saber exactamente a qué atenerme respecto a los recursos que contábamos. Y con la linterna en la mano empecé a hacer un recuento. De nuestros instrumentos solamente quedaban la brújula y el cronómetro. Las escalas y las cuerdas se reducían a un pedazo de cable enrollado alrededor de un trozo de mástil. No quedaba un azadón, ni un pico, ni un martillo, y oh desgracia irreparable, no teníamos víveres más que para un solo día. Me puse a registrar los intersticios de la balsa, los más insignificantes rincones formados por las vigas y las juntas de las tablas, pero nada. Nuestras provisiones consistían únicamente en un trozo de carne seca y algunas galletas. Me quedé como al helado sin querer comprender, y bien mirado, ¿por qué preocuparme de aquel peligro? Aun cuando hubiésemos tenido víveres suficientes para meses y aún para años, ¿cómo salir de los abismos a que nos arrastraba aquel irresistible torrente? ¿A qué temer las torturas del hambre cuando ya me amenazaba la muerte bajo tantas otras formas? ¿Acaso teníamos tiempo de morir de inanición? Sin embargo, por una explicable rareza de la imaginación, olvidé los peligros inmediatos ante las amenazas de lo porvenir que hubieran de mostrarme con todo su espantoso horror. Además, no podríamos escapar a los furores del torrente y volver a la superficie del globo. ¿De qué manera? Lo ignoro. ¿Dónde? El lugar no hacía al caso. Una probabilidad contra 1000 no dejaba de ser siempre una probabilidad, en tanto que la muerte por hambre no nos dejaba siquiera un átomo de esperanza. Se me ocurrió la idea de decírselo todo a mi tío, de manifestarle el desamparo en que nos encontrábamos y de hacer el cálculo exacto del tiempo que nos quedaba de vida. Pero tuve el valor de callarme. Quise que conservase toda su serenidad. En aquel momento se debilitó poco a poco la luz de la linterna, hasta que se extinguió por completo. La mecha se había consumido al fin. La oscuridad se hizo de nuevo absoluta. No había que soñar ya con poder desvanecer sus impenetrables tinieblas. Nos quedaba una antorcha todavía, pero habría sido imposible el mantenerla encendida. Entonces cerré los ojos como un niño pequeño para no ver las tinieblas. Después de un periodo de tiempo bastante considerable, se redobló la velocidad de nuestra vertiginosa carrera. La mayor fuerza con la que el aire me azotaba la cara me lo hubo de hacer notar. La pendiente de las aguas se hacía cada vez mayor. Creo verdaderamente que caíamos en vez de resbalar. La impresión que sentía era la de una caída casi vertical. Las manos de mi tío y las de Hans, fuertemente aferradas a mis brazos, me retenían con vigor. De repente, después de un espacio de tiempo que no puedo precisar, sentimos como un choque. La balsa no había tropezado con ningún cuerpo duro,
pero se había detenido de repente en su caída. Una tromba de agua, una inmensa columna líquida, cayó entonces sobre ella. Me sentí sofocado, me ahogaba. Esta inundación momentáneamente no duró, sin embargo, mucho tiempo. Al cabo de unos segundos me encontré de nuevo al aire libre, que respiraron con avidez mis pulmones. Mi tío y Hans me apretaban los brazos, casi hasta rompérmelos, y los tres nos hallábamos aún encima de la balsa.